El Hijo del Hombre viene con poder y gloria y tendrá a un mundo, mis hermanos, su justicia y su cetro y su trono. Por eso Israel esperaba a un Mesías así, triunfante. Pero Jesucristo vino como un cordero. Así que hay que restaurar la casa de David en este tiempo. Y Zorobabel, heredero de David, se le promete este alto estatus. Aquí habla de un anillo de sellar, de autoridad, de poder, de cetro, de trono, de un reino. Pero el Señor aquí, mis hermanos, recuerde que le quitó el anillo de la casa davídica en Jeremías 22. Vamos a ver si lo tengo aquí. Jeremías capítulo 22, cuando Israel perdió ese anillo que ahora aquí el profeta Ageo está hablando aquí de esa connotación mesiánica. ¿Y cuándo perdió ese anillo? ¿Qué dice en Jeremías 22, 24? Vivo yo, dice Jehová, que Siconías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. ¿Y cómo se lo iba a arrancar? Aquí en el versículo 25 dice: te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes, sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos te entregaré y arrancaré del dedo de tu mano derecha el anillo. Pero ahora aquí en Ageo, mis hermanos, ya estamos viendo que el Señor va a volver otra vez ese cetro, esa autoridad. Pero aquí, en el tiempo del retorno, hay que trabajar sobre los escombros. Hay que trabajar sobre la ruina, sobre la destrucción. Y aquí es donde está Zorobabel. Aquí promete el Señor que va a restaurar la casa de David, porque el Mesías viene. Estamos aquí, mis hermanos, hablando quizás unos 500 años, un poquito entre allí, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí podemos ver entonces nosotros, y vamos a entrar ahora de lleno al profeta Ageo en el capítulo 1, que le tocó profetizar. Porque en una restauración, mis hermanos, vuelvo a repetir, no es algo rápido, es difícil, hay oposición, hay Tobías, hay Sanbalat, hay Gesem, el árabe, hay demonios, nuestra misma pasiones carnales, la corriente del mundo, los gobernadores de las tinieblas, nuestras concupiscencias. Hay oposiciones. Vino Zorobabel y se tuvo que detener la obra. Solo restauró el altar y echó los cimientos. El Señor, más años adelante, mueve a un hombre conocido como Esdras.
Y ahí en Esdras capítulo 7 y el versículo 6 dice: subió de Babilonia el escriba Esdras, un hombre diligente en la ley de Moisés. Y hay algo aquí que me llama la atención. Y dice que este hombre diligente, este hombre que preparó su corazón para poder inquirir, para poder profundizar, para poder meditar, para escribir la palabra de Dios, para guardarla en su corazón, para obedecerla y para enseñarla. Dice que Jehová fue el que dio a este hombre a Israel. Mira si el Señor no tiene cuidado de su obra. Para una restauración se necesita profundamente, como le dijo a Zorobabel, con mi espíritu, pero también con mi palabra. Y ahí va Esdras. Y en ese lapso de tiempo se atrasa la obra del Señor por muchos años. Y el remanente ahora estaba desanimado. Y ahí es donde el Señor vuelve a enviar al profeta Ageo. Ahí es donde entra el profeta Ageo. Ahí es donde hay mensaje de exhortación, hay mensaje de esperanza, hay mensaje de ánimo. El Señor tiene cuidado de su pueblo. Y podemos ver, dice la palabra de Dios en Ageo capítulo 1, hay una exhortación a edificar el templo. Para edificar el templo, para terminarla, porque se había detenido. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: aquí Zorobabel es el gobernador de Judá. Más tarde viene Nehemías y ocupa el puesto de gobernador de Judá. Nehemías todavía está en Babilonia. Nehemías todavía le va a llegar el mensaje de Hanani, su hermano. ¿Cómo están, mis hermanos? Allá de los que escaparon de la cautividad, aquellos que regresaron. ¿Cómo está Zorobabel y su gente? ¿Cómo está Esdras y la gente en la segunda ola de emigración de Babilonia a Jerusalén? ¿Cómo están, mis hermanos? Están en oprobio, le dice. Están en gran afrenta. Somos burla de los paganos. La obra está detenida. Los muros están todavía derribados. Apenas se consiguió el cimiento del templo y el altar de bronce. Pero hay oposición. Hay enemigos. La obra es grande. Hay alguien que está en medio de su pueblo, que no duerme, que tiene toda la sabiduría y que tiene todo el poder. Un Dios que es justo, un Dios que es fiel, un Dios que es de amor, que se preocupa por su pueblo. Y es cuando es movido también Nehemías. Y cuando Zacarías profetiza, ahí ya se encontraba también Nehemías. Aquí vemos, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, es que habían parado la obra de la casa del Señor.
este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada, a causa del desánimo, a causa del desaliento. Hermanos, en una restauración no es fácil caer, pero es difícil restaurar, porque viene desaliento, viene desánimo. Aquí vemos un pueblo desanimado. Y ellos decían: bueno, tenemos apenas el cimiento y apenas el altar del sacrificio. Pero a pesar de las oposiciones, ellos dicen: aún no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, tiempo de vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Es que ellos se fueron y vieron también sus prioridades primeramente, y se ocuparon en sus casas artesonadas, en sus casas edificadas cuidadosamente y de lujo. Y mi casa está desierta. El plan de Dios, el trabajo de la restauración se había detenido, porque aquí hubo prioridades: la prioridad del Señor o la prioridad del pueblo. Aquí vemos nosotros a este profeta Ageo, donde la obra se detuvo. Sí, después de 14 años de descuido, la obra del templo se vuelve a poner en marcha. Y podemos seguir viendo aquí, y vamos a meditar en las palabras del profeta sobre la restauración de Jerusalén y del templo, y más que nada la restauración espiritual de la adoración, que tanto el hombre lo necesita. Todos necesitamos del Dios Espíritu. Jesucristo lo dijo claro: no solo de pan vivirá el hombre, no solo de cosas materiales vamos nosotros a subsistir en esta tierra, no solo de las cosas que se ven, de lo material, de lo físico. Nosotros tenemos una parte espiritual, y esa parte espiritual, mis hermanos, es suplida esa necesidad por la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, Jesucristo lo dijo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda la palabra de Dios. Lo que dijo el apóstol Pablo cuando reunió a los hermanos ministros de la región de Éfeso, cuando él iba a ser también arrestado y encarcelado para ser llevado a Roma. El apóstol los reunió en Mileto y les dijo: ustedes saben mi comportamiento delante de ustedes y cómo fue mi testimonio delante de ustedes, cómo viví delante de ustedes, cómo apacenté la grey de Dios, cómo yo no rehuí de enseñarles todo el consejo del Señor.
Para una restauración se necesita todo el consejo del Señor. Necesitamos del libro de Génesis, necesitamos del libro de Éxodo, de Levítico, Números, de Deuteronomio. Necesitamos del libro de Josué, aunque sea del Antiguo Testamento. Ahí hay principios bíblicos y es la base del Nuevo Testamento. Necesitamos de Jueces. Necesitamos de Ruth para descubrir la línea genealógica de aquel que vino a este mundo y perdonó nuestros pecados. Necesitamos del primer libro de Samuel, del segundo, de Reyes y de Crónicas. Necesitamos de los libros poéticos, Job, Salmos y Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Necesitamos de los libros históricos. Necesitamos, como esto, lo que estamos leyendo. Cuán importante, mis hermanos, es la palabra de Dios. Aquí el pueblo, aparte que tenía a Esdras, un hombre diligente en la ley de su Dios, ahora provee profecía por medio de Ageo para alentar y exhortar a avanzar en la reconstrucción del templo y de Jerusalén, en la restauración, porque hay oposición y el Señor tiene que ser el que esté delante de nosotros. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo en tiempos bien difíciles, años del retorno muy difíciles. En ese exilio Dios habló a su pueblo por medio del profeta Ageo. Un solo hombre que se pone delante del pueblo de Dios para traer la palabra del Señor, para traer su voluntad, para traer el consejo, para traer la inteligencia, para traer la sabiduría, para que el pueblo de Dios se alimente y se fortalezca y encuentre el camino que necesita seguir en tiempo de restauración. Aquí, Ageo, mis hermanos, este profeta también es nombrado en el libro de Esdras, Ageo. Sí. Aquí, este nombre de Ageo, así como Zorobabel significa semilla de Babilonia, dándonos a entender de que su nacimiento fue allá. También aquí, Ageo, mis hermanos, significa festival de Yahweh, festival de Jehová. Eso significa Ageo. Muchos dicen que él había nacido en un día de fiesta principal de Israel. Recuerda que siempre hay connotaciones en los nombres de los judíos que tienen referencia a eventos o a actos. Aquí Nehemías también tuvo su significado como nombre. Y Nehemías significa Yahvé ha consolado, Yahvé ha reconfortado, porque también Nehemías confortó y consoló. Fue un hombre de oración, fue un hombre de acción, fue un hombre que se puso delante de los enemigos, que organizó al pueblo. Y el Señor tiene un equipo preparado para restaurar a su pueblo, para restaurar a su iglesia. Zorobabel, aquí dice, gobernador de Judá, hijo de Josué, hijo de Josadac, y sumo sacerdote. La palabra de Dios a través de su profeta vino sobre Zorobabel, sobre Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Ageo, a través del Espíritu Santo, introduce
dos figuras de liderazgo, primeramente en este tiempo difícil de restauración. Y aquí, durante estos días, en la reconstrucción del templo, aquí está Zorobabel y Josué, hijo de Josadac. Y esta palabra del Señor sobre Ageo y para el pueblo del retorno, en donde había escombros solamente, el pueblo puso una excusa para no continuar en la obra del templo. Puede pasar lo mismo en nosotros. A veces el Señor pone en nuestro corazón y despierta nuestro espíritu un deseo por la palabra del Señor, un deseo por la memorización de su palabra, un deseo por la meditación de su palabra, un deseo de buscarlo en la oración, un deseo de hablar de Jesucristo, un deseo de congregarnos siempre, un deseo fuerte. Pero como se trata de restauración, siempre habrá oposición. Y cuando vemos el ambiente difícil, es cuando vienen a nuestros pensamientos excusas, cuando tomamos decisiones para el Señor, las excusas. Y eso es lo que aquí hay una excusa.